¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de español con un tema que es nuevo. A lo mejor o en algún momento ustedes habrán escuchado estas dos palabras que son biografías y autobiografías, o quizás solamente biografías, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a tocarlos más a fondo para que ustedes sepan en qué consiste y qué es lo que vamos a tener como producto final cuando concluyamos este tema, ¿sí? Entonces, nuestro tema central son las biografías y las autobiografías. Como les dije, a lo mejor en algún momento ustedes habrán escuchado, investiga la biografía, no sé, de Benito Juárez, investiga la biografía de tal personaje. El día de ayer ustedes hicieron una actividad en la que tenían que poner los datos de una tercera persona. Yo ahí les pedí de un familiar, pero vi que algunos me hicieron con datos propios. O sea, ustedes decidieron, no, yo voy a escribir mis datos. No hay ningún problema, pero es importante que distingamos las diferencias entre una biografía y una autobiografía. Vamos a empezar con las biografías. Las biografías son textos que nos hablan de la vida de una persona, cualquier persona. Generalmente, cuando hablamos de biografías, estamos hablando de personajes que ya fallecieron. Sin embargo, desde que yo hable de alguien más que no sea yo, automáticamente se vuelve una biografía. Pero ojo, tengo que decir datos importantes como, por ejemplo, su fecha de nacimiento, su nombre completo, cuántos años tiene tal vez o a los cuántos años llegó, quiénes son sus padres, dónde estudió tal persona, en qué años estudió en esas escuelas, qué logros importantes tuvo, a qué se dedicó, qué cosas para cambiar la humanidad tal vez hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el final siempre va la fecha de fallecimiento, es decir, la fecha en que murió. Obviamente el día de ayer ustedes escribieron datos de algún familiar para que se empiecen yo quería que ayer se empezaran a meter al tema de las biografías, pero obviamente los datos que ustedes pusieron ayer son de personas que todavía siguen vivas. Sin embargo, hago esta aclaración que generalmente en las biografías los personajes suelen ser importantes, han tenido algo que ver con el mundo, a cambios en el mundo y ya fallecieron. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda escribir la biografía de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi abuelo, de mi hermano, de mi maestra o de alguien más que yo considere que puedo ponerle ahí información importantísima de algo que haya hecho. Claro, no siempre hay cosas relevantes que hayan cambiado la humanidad, pero sí, por ejemplo, haber concluido una carrera, haber estado durante tantos años en algún lugar importante, etc. En las biografías lo importante es que hablamos de la vida, de la historia de vida de alguien más. Siempre vamos a hablar de él o de ella, nunca de nosotros mismos. Entonces yo por eso les decía, tienen datos relevantes, datos importantes, como todos los que mencioné antes, fecha de nacimiento, nombre de los padres, estudios, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. En este primer ejemplo, con las líneas podemos identificar cómo siempre nos dirigimos a alguien más. Nació, logró, inició, ocupó. En este caso, Benito Juárez. En este segundo ejemplo pasa lo mismo. En el caso de las autobiografías, yo creo que su nombre lo dice, auto. Vamos a hablar de nosotros mismos. Por eso su actividad de hoy consiste en eso. Pero vamos a centrarnos por ahora en qué consiste una autobiografía. Al igual que las biografías, las autobiografías son un texto en donde se plasma la fecha de nacimiento, el nombre, carrera, dónde se estudió, pero voy a hablar de mí mismo. No voy a hablar ni de mamá, ni de papá, ni del tío, ni del abuelo, ni de él, ni de ella. Voy a hablar de mí, de mi persona. Por ejemplo, si yo quiero hacer, mejor dicho, mi autobiografía, voy a escribir mi nombre, mi edad, dónde estudié, etc. Recuerden que cuando hablamos de biografías estoy hablando de alguien más. O sea, yo escribo, no sé, Miguel Hidalgo nació, estudió, vivió, logró, murió, etcétera, pero siempre dirigiéndome a alguien más, lo que él hizo, lo que ella hizo. En cambio, en lo que estamos viendo ahorita, que son las autobiografías, yo voy a hablar, yo estudié, logré, hice, nací, mis padres son, etcétera, porque estoy hablando de mi persona. Vamos a ver un ejemplo. A diferencia de las biografías, en esta autobiografía vemos que se utilizan palabras como nací, empecé, terminé, regresé, etc. Y todo para indicar algo que me pasó a mí mismo. Pero si ustedes quieren hacer una autobiografía, empiezan escribiendo lo mismo. Obviamente hablando de ustedes, yo me llamo Abraham Delgado, tengo tantos años, nací en esta fecha.
pero siempre dirigiéndome a mí mismo. Esa es la diferencia entre las biografías y las autobiografías. Con las biografías voy a hablar de alguien más y en las autobiografías voy a hablar de mí mismo, de nadie más. Tengo que hablar de mí, yo como persona, yo como niño, yo como niña, ¿sí? Así, esa es la diferencia que ustedes tienen que identificar en estos dos textos. Más adelante vamos a ver qué tipos de palabras se utilizan, etcétera, pero por ahora lo que me interesa es que ustedes distingan la diferencia. Ayer yo les pedí que escriban datos de algún familiar, cualquiera, pero es de otra persona. Y hoy van a hacer esta actividad en donde van a poner datos de ustedes mismos, pero siempre utilizando yo nací, yo viví, yo estudié, yo esto, yo, nada de él ni ella. Bueno, chicos, entonces el tema es ligero, es sencillo, es importante, es muy interesante, pero está fácil, no hay nada complicado. Siempre, como ustedes lo han visto, empezamos desde lo que es importante, lo que tienen que entender, y luego pasamos a lo más difícil, pero hay cosas que no, bueno, yo trato de ponérselas fáciles siempre. Entonces ya con estos dos ejemplos que ustedes vieron de la biografía y la autobiografía, pues yo creo que pudo haber quedado claro. Hagan su actividad, pongan ahí todos sus datos y éxito. Nos vemos mañana.